La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán presenta Sentido Humano, la voz de tus derechos, el espacio radiofónico en el que difundimos y promovemos los derechos humanos. Una sociedad informada es una sociedad que puede ejercer sus derechos. Quédate con nosotros. Comenzamos. ¿Alguna vez alguna autoridad te ignoró? ¿Te hablaron mal con base en prejuicios o sentiste que abusaron de su poder? ¿Y te quedaste con la duda de a dónde acudir o si valía el esfuerzo denunciar siquiera? Muy buenos días, Yucatán. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Sentido Humano, la voz de tus derechos, el programa oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Les saluda Analía Balam Chacón y nos escuchamos todos los jueves de 10 y media a 11 de la mañana a través de Amor 100.1 FM. Este es un espacio para hablar claro, sin miedo y con información accesible. Un espacio para recordar que la CODEI es tuya y existe para defender tus derechos humanos. Desde ahora, guarda este número. Atención, porque queremos recibir sus comentarios y sus opiniones al WhatsApp de cabina aquí de Amor 100.1 FM, que es el 9992 39 46 46. Repito, el WhatsApp de cabina 9992 39 46 46. También decirles que si necesitas atención directa de la CODEI, estamos aquí en Mérida, ubicados en la Colonia México. Nuestro teléfono es 9999 27 92 75 y también nos puedes encontrar en todas las plataformas y redes sociales virtuales como @CODEI y @CODEI oficial. También, por supuesto, mandamos saludos a las delegaciones de Tecash y Valladolid, porque también ahí tenemos presencia. También tenemos nuestra oficina enlace en la Fiscalía y en el sector sur de la ciudad con nuestra oficina de atención. Muy bien, hoy vamos a hablar de algo fundamental, la queja. Presentar una queja no es meterse en problemas, es ejercer un derecho, es alzar la voz y es buscar una solución cuando una autoridad vulnera tus derechos humanos. Y para hablar de este tema, nuevamente nos acompaña la licenciada Lisbeth Estrella. Ella es la encargada de la Oficialía de Quejas y Orientación de la CODEI. Lisbeth, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en la cabina. Muchas gracias a ti, Analía, por la invitación y a la estación 100.1 FM. Bienvenida, Liz. Qué gusto que podamos compartir nuevamente. Estoy segura que la ciudadanía está muy emocionada y muy atenta para hablar sobre este tema. Y vámonos primero con esta pregunta, ¿no?, que va a abrir el diálogo, que buscamos posicionar la conversación y la reflexión. Liz, cuéntanos. Vamos a retomar un poquito lo que hablamos hace 15 días, pero vale mucho el esfuerzo hacer énfasis, aclarar dudas, reforzar con los comentarios y con ejemplos. Pero partiendo con lo primero, ¿qué es una queja? ¿Y cuál es la diferencia con una denuncia? Y también mirarlo de esta forma, ¿por qué no es lo mismo quejarse, y lo digo entre comillas, con la familia o con las amistades, a presentar una queja formal ante la CODEI? Adelante, Liz. Ok, mira, hay mucha diferencia, son figuras jurídicas contempladas precisamente para ejercer derechos, pero la diferencia entre ellas, mencionas que la queja como una reclamación, esto puede ser a un familiar para tratar de solucionar un problema directo, hablarlo, platicarlo, pudiera ser una situación, ¿no? Ahora bien, una queja ante una institución o ante cualquier, ante la conducta no bien recibida o percibida de un ciudadano, de un servidor público, puede esta interponerse para mejorar los servicios. Es un registro formal y es una acción rápida. Esa es la diferencia entre la queja como una reclamación, que puede ser ante un familiar o cualquier otra persona, y una queja ante una institución. Una queja formal, digamos. Vamos a llamarle formal. Vale. Y la denuncia, en este caso, vamos a decir que la denuncia, para poder diferenciarlos, que tiene el objetivo notificar a una institución o a
a alguna autoridad en particular una conducta indebida, ilícita, irregular de un servidor público. Esa pudiéramos, no sé si queda claro, pero esa pudiéramos decir que es una diferencia entre una denuncia y una queja. Una denuncia es más solemne también, más requisitos, más tienes que cumplir con ciertas formalidades para poder hacer uso de ese derecho, cuando en la queja pudiera no ser tan solemne. Ok, yo creo que vamos avanzando, ¿no? Conforme más vamos platicando del tema, vamos a buscar esa claridad y esa accesibilidad de la información. Liz, preguntándote un poquito más, hace 2 semanas platicábamos de que hay diferencias, ¿no? De presentar esta queja formal ante la CODEI y hacerlo ante la CNDH. Además de eso, aclarar esa diferencia, que creo que vale el esfuerzo repetirla, decirla y ponerla en el radar. ¿En qué momento una inconformidad, ¿no?, pudiera convertirse en una queja por violación a derechos humanos, ¿no? ¿En qué momento? Y ahí tratamos de aterrizar ejemplos, ¿no?, de situaciones reales, obviamente guardando la confidencialidad. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre una queja de la CODEI, rapidísimo, y la CNDH? ¿Y en qué momento de esa inconformidad se convierte en queja de violación a nuestros derechos humanos? Ok. Se me ocurre ahorita comentarte que pudiéramos plantear una problemática de salud. Una persona tiene un malestar y se va a un hospital ORAM. En el hospital ORAM, al ser de competencia estatal, cualquier situación que un medicamento que no pudieras tener acceso a él porque el médico o el mismo hospital no lo tiene y te mandan a comprarlo, pudiera en un momento dado constituir una violación a derechos humanos porque no te están garantizando debidamente el derecho de acceso a la salud, pero lo conoce la Comisión Estatal. Ahora bien, pasemos esta problemática en este caso tenemos 2 hospitales aquí del IMSS, que son la T1, conocida como T1, y el Hospital Juárez. Esos son competencia federal. Entonces, la problemática que se dé en una situación con estos 2 hospitales de ámbito federal sí son competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Y en qué momento se vuelve, como me preguntabas, violación a derechos humanos? Cuando no se dé una debida prestación del servicio público. En ese momento, si tienen el medicamento y no te lo quieren proporcionar, es cuando se vuelve una vulneración. Okay. Si no lo tienen, y te dicen lo puedes comprar o necesito 2-3 días, siempre y cuando no sea urgente para recuperar tu salud, ahí pudiéramos decir que se están haciendo las gestiones necesarias para poder cumplir con garantizar tu derecho humano a la salud. Pero si te recomiendan o te dicen no lo tenemos y hasta que haya se te puede proporcionar, es cuando podemos traducir ya o más bien concretizar una vulneración a los derechos humanos. Ok. Creo que sí es complejo, ¿no?, en temas de derecho a la salud, porque seguramente estamos partiendo, por ejemplo, de un medicamento, pero seguramente se pueden presentar otras situaciones de inconformidad en contexto de salud relacionados a nuestro derecho a la salud. Pero me gustaría, por ejemplo, aterrizar a otro ejemplo, no lo sé, algún caso que se presente en temas de derecho a la educación, que pueda traducirse a una queja, ¿no?, que algún ejemplo, para que podamos tener un poquito más abierto el panorama de cuándo una inconformidad se convierte en una queja por violación a nuestros derechos humanos, en este caso, derecho a la educación. ¿Qué pudiéramos encontrar? Mira, muchas ocasiones la gente acude con nosotros diciéndonos que no obtuvo cupo, vamos a plantearlo de esta manera, en una secundaria o en una preparatoria cercana a su domicilio. Es entendible que les causa algún perjuicio el hecho de que se tengan que transportar, tal vez una mayor erogación económico, de tiempos, administración de recursos y otras cosas, ¿no? Claro. Pero no les niegan el servicio ni el derecho a la educación, sino más bien los pasan a otra escuela que si bien no es la más cercana, pero implica 1 kilómetro o implica un tiempo más. No te están negando el derecho a la educación, te están aclarando que en la que tú eligiste no hay cupo. Entonces, si esa
específicamente este ejemplo, Ajá. no hay ningún tipo que nosotros podamos advertir una violación del derecho a la educación. Te están especificando, no hay cupo, te mandamos a otra. Cuando sí lo hay, cuando dicen no hay cupo y ve cómo le haces. Porque ya no te garantizan que vas a tener el acceso a tu derecho a la educación. Oye, Liz, y perdona que te interrumpa, ¿ya ha sucedido esto? Sí. Hay casos en donde hay quejas en este sentido de que no no hay cupo y no hay un acompañamiento por parte del sector educativo, la escuela, para buscarte una opción y garantizar tu derecho a la educación. ¿Eso ha ocurrido? Sí ha ocurrido, okay. Y se han realizado expedientes de gestión y de queja, y la autoridad ha colaborado porque ya también comprende la importancia de garantizar ese derecho a la educación. Ok. Oye, y otra preguntita. Bueno, son como tres fusionadas, ¿no? Pero aterrizando ya a esta visibilización de la importancia, ¿no? ¿Por qué es importante presentar una queja formal ante la CODEI, ¿no? ¿Qué tipo de consecuencias puede tener presentar una queja, tanto para la persona como para la autoridad? Y eso también me hace pensar, por ejemplo, si una persona, no sé, sabemos que una persona vecina presentó una queja formal ante la CODEI y tuvo, no sé, un acompañamiento especializado y todo, ¿no? ¿Qué mensaje le da a la ciudadanía, no? Este sistema que tiene la comisión a través de la queja. ¿Por qué es importante hacerlo? Bueno, primeramente, siempre vamos a estar a favor de la cultura de la denuncia. ¿Por qué? Porque precisamente lo que comentabas, visibiliza lo que no está bien. Y en aras de cuestionar el actuar de la autoridad, nos consideramos un parámetro para que la autoridad considere qué cosas no está haciendo debidamente, de acuerdo a sus lineamientos, de acuerdo a sus manuales de procedimientos, y vea áreas de oportunidad en mejora de sus servicios. Esa es una de las importancias. Otra, hay que puntualizar, tanto la denuncia como la queja no solo son derechos, sino son mecanismos clave para exigir respeto, honestidad, legalidad de los servicios que se imparten. Pero sobre todo, el hecho de realizarlo implica que gracias a ustedes, a los medios de comunicación, a todas las redes, exactamente, ¿no? Pues se enteran más personas y quiera o no, influye y forma parte de una educación. Claro. Ya dijiste algunos conceptos bien interesantes que como tú, obviamente como abogada, seguramente tienes en el radar, pero vamos a tratar a todas las personas que nos están escuchando que no se asusten, que no piensen, no, como que legalidad. O sea, hay cositas que de repente estamos tan inmersos en el trabajo de derechos humanos, de la protección, garantía de los mismos, que a veces estamos, o sea, nosotras sabemos de qué hablamos, ¿no? Pero aquí les invitamos a todas las personas a que se mantengan escuchándonos. Vámonos al primer corte y vamos a regresar con más información sobre la queja en su programa Sentido Humano, la voz de sus derechos. No se vayan. Estás en Sentido Humano, la voz de tus derechos. Regresando. Estamos de vuelta en Sentido Humano, la voz de tus derechos. Estamos de regreso en Sentido Humano, la voz de tus derechos, por Amor 100.1 FM. Hoy, para quienes están integrando aquí al segundo bloque, hoy estamos conversando con la licenciada Lisbeth Estrella, encargada de la Oficialía de Quejas y Orientación de la CODEI, sobre cómo defenderse ante un abuso de autoridad a través de ese mecanismo, ¿no? Que son las quejas oficiales, pues sí, ese mecanismo como tal. Les invitamos a que se queden estos 15 minutotes. Sabemos que muchas veces el tiempo pasa volando, pero si nos están regalando un poquito de su tiempo, también les invitamos a que pues sea con esa atención, ¿no? Con esa conciencia, con esa apertura a la reflexión. Les recordamos nuestras vías de contacto para mandar saludos, comentarios o opiniones, comentarios constructivos y retroalimentativos. El WhatsApp de la cabina de 100.1 FM es 9992 39 46 46. Lo digo de nuevo, 99 92 39 46 46. El de la CODEI para atención directa, muy importante, es el 99 99 27 92 75. Y por supuesto, en todas nuestras redes sociales virtuales, @CODEI y @CODEI oficial.
Liz, vamos a continuar un poquitito, si bien tenemos el tiempo limitado, vamos a tratar de utilizar más ejemplos, ¿no? Hace un ratito antes de iniciar el programa hablábamos sobre la importancia de la accesibilidad de la información. Sepamos todas las personas que la accesibilidad de la información clara, interpretada también, es un derecho humano, ¿no? Y eso nos hace llevar a tener este chismecito, pues lo más familiar posible, ¿no? Y ahora, si bien lo comentamos en el primer bloque, vamos a tratar de dejarlo un poquito más claro para luego saber el cómo podemos poner la queja. Pero Liz, cuéntanos, ¿contra quién o contra quiénes se puede poner una queja? ¿Qué autoridades o personas servidoras públicas pueden ser señaladas, ¿no? Y en el contexto de Yucatán, ¿qué ha ocurrido en ese sentido? Bueno, reiteramos, somos una comisión estatal, por lo tanto, recibimos quejas en contra de servidores públicos estatales y municipales de los 106 municipios y de todas las secretarías, siempre y cuando sean parte del gobierno del estado. Muy bien. ¿Okay? Entonces, si tienen alguna duda sobre contra quiénes específicamente, el artículo 92 de la Constitución yucateca establece quiénes son servidores públicos. Y para comentarte rapidito, pueden ser los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial del Estado, los funcionarios y empleados en general, siempre y cuando formen parte de la esfera estatal y municipal. Muy bien, Liz lanzó el dato. Artículo 92 de la Constitución de Yucatán, ¿verdad? 97, perdón. Artículo 97 de la Constitución del Estado. Muy bien, ahí para quienes tengan la oportunidad, vámonos también a echar un clavado a la Constitución. Ok, y en este caso, por ejemplo, en Yucatán, ¿no? También estamos en este camino hacia el informe 2025 de la CODEI, que ya, por favor, esperen atentamente esa información en nuestras redes sociales virtuales, porque vamos a estarlo difundiendo. Pero, ¿qué hemos encontrado en el contexto yucateco? ¿Cuáles han sido las autoridades? Digo, tal vez nos va a dar todos los datos, pero ¿qué se ha encontrado, no? ¿Qué ejemplos tenemos de autoridades señaladas? ¿Y por qué casos serían? Sí, mira, te voy a comentar las dos más recurrentes, pero pues también por el tipo de actividad que realizan. La número 1 es la Secretaría de Seguridad Pública y la número 2 es la Secretaría de Educación del Estado, ¿no? Del Gobierno del Estado. Pero precisamente por sus funciones, por todo lo que abarca la seguridad pública y la educación en el Estado, es que son los de más incidencia. Afortunadamente llega una época en la que podemos hacer más procedimientos conciliatorios, que es lo importante de este procedimiento, es que hay una solución más pronta, más rápida, más una atención mucho más también especializada, pero sobre todo la solución pronta. Claro, esa conciliación que muchas veces, y por supuesto que es con perspectiva de derechos humanos, también es algo muy valioso e importante de decirles, ¿no? Desde la CODEI buscamos posicionar esta justicia restaurativa, ¿no? Y una vez más, si este concepto todavía no lo conocemos, no es que hoy no vayamos a hablar de eso, vamos a estar hablando justamente de esa perspectiva de justicia restaurativa que va muy de la mano con lo que tú mencionas, Liz. Claro. ¿Y qué tipo de quejas suceden? Tal vez no de estas dos instancias, sino otros tipos de quejas. Hablamos de derecho a la salud, hablamos de derecho a la educación. ¿Qué otro tipo de situaciones, por ejemplo, si, no lo sé, me acuerdo de haber leído una vez un caso muy interesante, lo digo así, como ciudadana, y de que creo que había una queja ante un ¿cómo se llama? Un puesto de comida, que creo que por el olor estaba afectando a las vecinas y vecinos. Esto también puede ser un caso. ¿Cómo sería este tipo de casos, no? Ok, en esta situación estamos hablando de que el puesto de comida pues es un servicio que brinda un particular. Entonces, al haber un particular, nosotros no recibimos quejas en contra de particulares. ¿Qué es lo que podemos hacer en un momento dado si los afectados llegan a la comisión? Es brindarles la orientación y mencionar que hay que solicitar al ayuntamiento por los permisos para que este establecimiento, si bien no clausurarlo, porque pudiera ser que sea que sí tenga en regla su documentación, pero sí ver de qué manera ese humo o esa molestia sea canalizada o atendida. Entonces, el ciudadano o la ciudadana hacen la petición a quien corresponda, que en este caso sería el ayuntamiento de la ciudad, si es aquí en la ciudad o en el interior, y posteriormente, si no reciben una respuesta,
es cuando se vuelve ya materia de conocimiento para la Comisión Estatal. Pudiera haberse involucrado el derecho de petición que no fue atendido o algún otro tipo de derecho humano que pudiera ser vulnerado. En este caso, primero es acudir con la autoridad y de no recibir respuesta con nosotros. Ok, gracias Liz. Oye, y rescatando un poquito la información de hace 15 días, que repito, vale mucho el esfuerzo estar posicionando, ¿de qué forma una persona puede presentar una queja? Tú decías, creo que no sé si son 3 o 4 métodos, pero ¿cuáles son? Para que los recordemos, para quienes no pudieron apuntarlo, que hoy sí lo puedan apuntar. ¿Qué formas existen? Y también el tema de las redes sociales virtuales, y a través de ahí se puede realizar. Cuéntanos un poquito sobre eso. Ok, pues puede ser por comparecencia acudiendo a la institución, puede ser vía telefónica, vía correo electrónico. Últimamente igual me mandaste una por Instagram. Entonces redes sociales, también pudiera en un momento dado por otra persona, no precisamente tiene que ir el ciudadano, por otra persona que se apersone, valga la redundancia, a la oficina, mande un correo o haga una llamada telefónica. O sea, son varias vías. Ok, tengo 2 preguntitas para esclarecer. Por ejemplo, el tema de las redes sociales virtuales, que está, pues, realmente muchas personas tenemos acceso primero al internet, ¿verdad? A un celular o a una computadora y luego poder tener interacción en las redes sociales virtuales. ¿Cómo pueden funcionar cómo actúa la CODEI al recibir esta información? Un poquito la interacción que tuvimos tú y yo. Pero ¿cómo funciona eso? O sea, solo dice la persona, ¿está pasando esto y ya? ¿O qué necesita la CODEI para poder avanzar? Ok. Me encantaría hacer algo muy específico, sí. pero pues ahorita por el tiempo, ¿qué es lo que te puedo decir en general, no? Es, si una persona, porque también tenemos un chat virtual, entonces, si una persona menciona en un correo electrónico, vamos a poner ahorita el ejemplo de un correo electrónico, me está sucediendo esta situación, nosotros necesitamos contactar a esta persona, por eso es importante que pongan datos, teléfono, dirección, correo electrónico, para que nosotros podamos contactar y hacer las especificaciones. ¿Por qué? Porque la gente menciona, me causa agravio esta situación, pero pudiera ser que no sea un contexto de competencia de estudio para la comisión, sino para otra autoridad. Entonces, nosotros no recibimos quejas, no integramos, quejas anónimas. Sí nos pueden mandar el dato, el correo, teléfono o algo, pero necesitamos contactar a la persona que está sufriendo directamente el agravio. Entonces, por eso es importante que nos pongan los datos de localización. Esa situación, posteriormente, quien sufre directamente nos tiene que decir qué fue lo que le pasó. Y nosotros vamos a advertir lo que te comentaba, si es competencia nuestra para poder estudiarlo a fondo o también brindarle la orientación o canalizarlo a alguna institución. Lo que nos pasó contigo también fue que todos los directores de la Comisión Estatal tenemos una comunicación asertiva, por lo tanto, nos pasan los datos y también se le da trámite. Entonces, no hay una manera de que se pierda algún dato específico en la institución para no darle atención. Claro, ¿no? O sea, hay esta coordinación, ¿no? Lo que hablábamos. Desde la CODEI, como hemos dicho, estamos para acompañarles, para brindar este servicio especializado. Entonces, sí es muy importante que al momento de presentar una queja, a través de nuestra información de contacto que ya mencionamos, si en algún punto termina siendo en redes sociales virtuales, que sí se puede, ya lo dijo la licenciada Lisbeth, es importante los datos de localización, ¿vale? Muy bien, Liz, muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando con esta última pregunta, que es muy rápida realmente, para pasar ya al cierre y a los saludos. ¿Las quejas o los trámites de la comisión tienen algún costo? No tienen ningún costo, son totalmente gratuitos. Esa es pues una de las bondades de la institución, ¿no? Recibir una orientación, una asesoría muchas veces de manera gratuita, que si tú acudes a con cualquier abogado, pues sí te va a costar, ¿no? Y también es importante que sepan que las violaciones a derechos humanos se estudian y tienen un tiempo de caducidad cuando no son violaciones graves que implican vulneraciones a la integridad, que ponen en peligro la integridad y seguridad personal, derecho a la vida, derecho a la salud. Los que no son graves tienen un tiempo de prescripción de 2 años. ¿Qué quiere decir? Que yo me puedo quejar únicamente por lo que sucedió de 2 años hacia atrás al día de hoy.
¿sí? Ok. Y las violaciones graves a derechos humanos no tienen término de prescripción. Muy bien. Y esa información, por ejemplo, si puede quedar un poquito de duda, ya lo podemos, las personas se pueden comunicar con nosotros a CODI para afinar un poquito esto, ¿no? Exactamente. Que sí prescribe, o sea, que sí tiene una fecha, digamos, de caducidad y que no. ¿Vale? También eso es un temazo también seguramente para ir profundizando en próximas emisiones. Sí, claro. Muy bien, Liz, pues muchísimas gracias por tu participación, por esta información tan valiosa. Estamos llegando ya al final de Sentido Humano, la voz de tus derechos, en este horario de 10:30 a 11 de la mañana por Amor 100.1 FM. Hoy nos quedamos con un mensaje muy claro. Presentar una queja no es meterse en problemas, es ejercer un derecho humano. Si tú o alguien que conoces ha vivido una situación de abuso de autoridad, no se queden calladas, ni callados, ni callades. En la CODEI estamos para escucharles, orientarles y acompañarles de manera profesional. Agradecemos, Liz, muchísimas gracias por compartir esta información tan importante y tan valiosa, y enviamos rápidamente saludos a los saludos que llegaron a cabina para Betty, Xavi, Carla y al contador Eduardo, también al contador Lugo López y contadoras Beatriz y Carla, y que son las mismas, oigan, me están aquí viendo, ya los vi, van a dar un doble saludo a ustedes. Buena vibra para todos en el programa, y para Carmen, Elsa, Abraham y Ivy de Comunicación Social de la CODE, ¿qué tal? Aquí en Sano Porras. Y por supuesto, a todo el personal de oficialía, de quejas, de orientación, de visitaduría, de informática, a la presidenta, a la maestra María Guadalupe Méndez Correa, a la secretaria, ¿por qué no? Les digo a todo el personal, a la UIG, al CIAT. Bueno, seguramente me falta, ¿no? Pero se nos va a ir el tiempo en saludos. Muchísimas gracias a todas y cada una de las personas que nos escuchan y nos acompañan cada jueves a las 10:30 en Sentido Humano, la voz de sus derechos. Que tengan un excelente jueves y próximamente un maravilloso fin de semana. Hasta luego. Esto fue Sentido Humano, la voz de tus derechos, el programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Continúa informándote y comparte el mensaje de igualdad y respeto. Todos los derechos para todas las personas. Nos despedimos con el compromiso de construir una sociedad más justa, inclusiva y humanista. Una sociedad con sentido humano. Hasta la próxima.